grupo que tenemos de estos músculos se llama el músculo glúteo mayor. Espérense, yo creo que no es. Entonces, el primer músculo que encontramos, bueno, entonces, el primer músculo que encontramos es el glúteo mayor. El orden, como les digo, pues de pronto algunos autores pueden hacer un nombre diferente, pero el que vamos a seguir es el que les dije ahorita, ¿cierto? Hablando de estos músculos, lo que yo les digo, podemos decir que en estos músculos, estos pueden ser como los comunes, porque pues lo que les decía que vamos a hablar de los músculos de los peritrocantéricos, de los pelvitrocantéricos, propiamente dichos, ¿de acuerdo? Entonces, estos serían como los músculos comunes y entre ellos encontramos a este primer músculo, que es el músculo glúteo mayor, ¿de acuerdo? Vamos a hablar bueno, realmente algunas relaciones importantes que puedan ser. Lo que nos interesa realmente en estos músculos es saber cuál es su función, cuál es su origen, ¿cierto? Y pues su inervación y pues la acción que puedan tener, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hablar acerca de este primer músculo, ¿cierto? El músculo glúteo mayor. Pues digamos que este es el primer músculo que encontramos en esta zona pelvitrocantérica, ¿cierto? De los músculos que van desde la pelvis hasta el trocánter mayor, hacia la parte del fémur, ¿cierto? Y entonces vamos a hablar que este es un músculo grande, es un músculo fuerte. Bueno, el orden como, de pronto el orden como van, pues les voy a exponer esto de los músculos, creería yo que es un orden en cuanto a uno, en cuanto a su profundidad, estos van desde la parte superficial hasta la parte más profunda, y dos, van desde la parte superior hacia la parte inferior, ¿de acuerdo? Entonces van de afuera hacia adentro y de arriba hacia abajo, ¿cierto? Que son más o menos la ubicación de estos músculos. Si nos ponemos a hablar como que en su parte del origen de este músculo, pues miren que tiene varios, que tiene como podemos decir que tiene como dos orígenes, ¿de acuerdo? Porque si bien este músculo es un músculo que está adherido a toda esta parte superior, ¿cierto? Es un músculo que está, o que nace, ¿cierto? En toda esta parte de la pelvis, ¿cierto? En toda esta parte de la cresta ilíaca, podemos ver que es como que su origen, ¿cierto? Entonces, podemos decir que nace desde la parte, pues miren, como vemos aquí, la parte ilíaca, ¿cierto? Se dirige hacia atrás. Miren que aquí hay una parte, este es importantísimo, yo quiero que lo saquemos un poquito porque vamos a tener en cuenta que muchos tienen su origen aquí. Espérense, saquemos un tópico Fíjense, yo quito un segundo Miren, esto es importante que los conozcamos, ¿cierto? Porque muchos de bueno, o parte de estos músculos, de los músculos glúteos, ¿cierto? Van a salir de este ligamento, ¿cierto? De aquí. Este se llama el ligamento sacrociático o el ligamento sacrotuberoso, ¿de acuerdo? Es este mismo de aquí. Entonces, es importante que tengamos porque parte de las relaciones que se forman a este nivel, o de sus relaciones anatómicas en cuanto a los glúteos, ¿cierto? Muchos salen de o de los músculos que vamos a ver, de estos músculos pelvitrocantéricos, muchos van a salir o van a tener relación con este ligamento, ¿de acuerdo? Entonces, no se olviden, este ligamento es el sacrotuberoso, y entonces vamos a estar hablando pues de este músculo que es el glúteo, porque parte de sus orígenes van a estar a este nivel. Entonces, si nos ponemos a hablar de su origen ilíaco, entonces podemos decir que miren, esta es la parte posterior, ¿de acuerdo? Acuérdense que esta parte del ilíaco tiene unas como unas salidas,
¿cierto? Tanto adelante como atrás. Entonces, podemos decir que el origen, el origen superior, podemos decir así, del glúteo mayor, podemos decir que, bueno, lo primero que hay es en esta parte, en el borde en el borde sacro, ¿cierto? En la cresta, perdón, en la cresta ilíaca, ¿cierto? En su borde posterior, donde podemos encontrar o donde encontramos pues una de las estructuras que es la espina ilíaca antero posterior, perdón, postero superior, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los orígenes es bueno, el libro dice que es un cuarto, ¿cierto? Yo digo que es la parte posterior, es un cuarto posterior donde se encuentra la espina o la cresta ilíaca posterior, ¿de acuerdo? Como el primer origen, en el ilíaco. Miren que este también, como lo vemos aquí, yo creo que lo podemos ampliar un poquito. Miren esta parte de aquí, de pronto lo vemos, y es que este hace parte, bueno, entonces tiene como que un origen aquí en cuanto a que, bueno, sale de la cresta ilíaca, desde su parte posterior, desde la espina ilíaca posterior superior, se dirige hacia abajo, ¿cierto? Y hacia la parte media, uniéndose, realmente todos estos se van a unir a este ligamento sacrociático o a este ligamento sacrotuberoso en su parte posterior, ¿cierto? Va también a unir en toda esta zona, em, bueno, pasa por la cara posterior del ligamento sacrotuberoso, se dirige hacia la parte media a insertarse en toda esta zona sacrocoxígea, ¿de acuerdo? Entonces, eh, espina ilíaca posterior superior, en la cresta ilíaca, hacia atrás, la cara posterior del ligamento sacrociático, sacrotuberoso, y toda la parte como eh, posterolateral de la parte sacra y ilíaca, ¿de acuerdo? Perdón, sacra y coxígea, ¿de acuerdo? Entonces, estos son sus orígenes superiores, tanto el ilíaco como el sacro, como el coxis y como el ligamento sacrotuberoso. Siempre se van a unir aquí, se van a dirigir hacia abajo, ¿cierto? Se va a dirigir hacia la parte, bueno, se dirige hacia abajo y hacia la parte lateral a insertarse aquí, chicos, verán. Bueno, bueno, realmente la inserción que tiene el glúteo mayor es llegar a esta zona de aquí, miren. Yo no sé si se acuerdan que cuando hablábamos en el fémur había una zona en esta parte, ¿cierto? Que se llamaba la tuberosidad glútea. Acuérdense en esta zona de aquí. Entonces, realmente su llegada, si nos podemos hablar de su inserción como tal, será en esa zona de ahí, ¿cierto? En la parte, como se ve aquí, miren, en la parte lateral, ¿cierto? En la parte lateral del fémur, ¿cierto? Entonces es en toda esta parte, en la parte lateral, ¿cierto? Del fémur, aquí, pues muy cerca al trocánter mayor, pero es aquí abajo, es en esta zona, ¿cierto? Que es como entre más abajito del extremo distal, ¿cierto? Perdón, del extremo proximal, ¿cierto? De la extremidad proximal del fémur, en donde encontramos esta zona que se llama aquí la tuberosidad glútea. Pero este músculo realmente tiene una adhesión, espérense, voy a ver si aquí lo podemos ver. Y es que cuando se dirige hacia abajo, vamos a encontrar esto, ¿verdad? Esto es bien, mira. Entonces, miren, voy a tratar de dejarlo un poquito. Esto que vemos aquí, si bien esto hace parte, miren, esto es bien importante, esto es importante que lo conozcamos, que aunque esto pertenece, esta cosa, esto que ven ustedes blanco aquí, ¿cierto? Es una fascia muy importante en el miembro inferior, ¿cierto? Porque bueno, esta es la fascia o esto es lo que se conoce como el tracto iliotibial, ¿de acuerdo? Que si bien hace parte, pues, del miembro inferior, como de esa parte
propiamente dicha, pues realmente esta es la fascia que va a unir y va a pegar a todos estos músculos que están aquí. ¿De acuerdo? Todos estos músculos van a llegar o se van a adherir realmente a esta parte que es la fascia, a la fascia o el tracto iliotibial. ¿De acuerdo? Este. Ajá. Entonces, todo esto es la fascia, todo esto es la fascia o el tracto iliotibial. ¿De acuerdo? Aquí van a llegar todos. Entonces, cuando uno se pone a hablar acerca de esto, pues cuando uno se pone a hablar acerca de este músculo del músculo glúteo, ¿cierto? Del glúteo mayor, entonces, si bien podemos decir que sus orígenes son estos, ¿cierto? Es la parte ilíaca, en la parte ilíaca posterior, ¿cierto? En el borde ilíaco posterior, un cuarto de este borde posterior, va a pasar por la cresta ilíaca posterior superior, se dirige hacia abajo y hacia la parte medial, pasando por la pared posterior del ligamento sacrotuberoso, ¿de acuerdo? O sacrociático, a insertarse tanto en el sacro como en el coxis, se va a dirigir hacia abajo lateralmente a insertarse, pues obviamente aquí abajo, miren, como lo vemos aquí, tiene bueno, entonces lo que pasa es que aquí, miren que lo dividen como en dos, miren, como en dos fascículos, pero realmente, bueno, el músculo va a pegarse acá abajo, como lo vemos aquí, miren, si quitáramos entonces miren, va a llegar aquí a la tuberosidad glútea del fémur, ¿de acuerdo? Pero este realmente va a tener una adhesión o va a ser parte si podemos hablar entonces bueno, si hablamos de un origen superior, podemos hablar de una inserción superior y una inserción inferior. Entonces, si hablamos de una inserción superior, podemos hablar que este músculo está adherido a toda esta zona de aquí, que es el tracto iliotibial, ¿cierto? Entonces tiene una inserción superior a nivel del tracto iliotibial, y si hablamos de su inserción inferior, pues está insertado en la parte lateral del fémur, en lo que conocemos como la eh, tuberosidad glútea. ¿De acuerdo? Bueno, eso en cuanto a su origen y en cuanto a su origen e inserción. Bueno, si podemos hablar de algunas relaciones, pues realmente las relaciones anatómicas no es más que la piel como que en toda su extensión, porque este es el músculo más superficial. Entonces, la piel, el tejido celular subcutáneo, pues en su parte superior, y si hablamos en su parte y si hablamos en su parte, pues como esto diríamos como anterior o externo, y si hablamos de su parte interno, pues están la otra fila de estos músculos que lo siguen, como es el glúteo mínimo o medio, perdón, el glúteo medial medio y el glúteo inferior como una relación anatómica. Eh, en cuanto a inervación, yo no sé si podemos ver aquí. Bueno, si podemos hablar de su inervación, la inervación está dada por el glúteo mayor, por el nervio glúteo inferior, que será este. Entonces, la inervación está dada este, por el glúteo inferior. ¿De acuerdo? Miren, la inervación está dada por el músculo eh, glúteo inferior, y tiene también fíjense que aquí, este será el plexo sacro. Bueno, entonces podemos decir que su inervación pues, sí está dada por el nervio ciático menor, perdón, por el nervio glúteo inferior. Y su irrigación pues está dada por la arteria glútea superior y glútea inferior. Está dada como por las dos. Mírenlas aquí, las vemos. Mírenlas aquí. Esta será la glútea superior y esta será la glútea inferior, que son ramas de la ilíaca interna. Son las dos. Son ramas de la ilíaca interna. ¿No? Entonces, no se olviden, origen, inserción, bueno, entonces si hablamos de orígenes, tres orígenes,
¿cierto? Podemos decir que uno superior, que es en la espina ilíaca, uno medio, que es en la cara posterior de la tuberosidad sacrociática o sacrotuberosa, y una inserción inferior que está dada en toda la parte sacra y coxal, y pues del coxis, sacro y coxis, ¿de acuerdo? Eso en cuanto al origen, y si hablamos de la inserción, entonces vamos a hablar que tiene como, podríamos decir, tiene dos inserciones, una inserción superior y una inferior, hablando que la inserción superior será en el tracto iliotibial, ¿cierto? Y su inserción inferior será a nivel, pues, la tuberosidad sacra del fémur, ¿de acuerdo? Vamos a hablar su acción, ¿cierto? Entonces vamos a hablar que la acción real de esta es esta, miren. Es un extensor, ¿cierto? Es un extensor y es un rotador, ¿de acuerdo? Entonces va a ser extensión y va a ser rotación. Estos realmente son estos dos. Extensión y rotación del muslo, de la cadera, pues. ¿De acuerdo? Entonces, la función del músculo glúteo mayor será extensión y rotación lateral del muslo, bueno, de la cadera, ¿de acuerdo? De la cadera. ¿De acuerdo? Entonces, esos son las dos funciones. Entonces, este es el glúteo mayor, hablando como de los músculos comunes. Después de este, pues vamos a encontrar al siguiente músculo, que lo vemos aquí, que es el músculo glúteo medio. Mírenlo aquí. Glúteo medio, glúteo mediano. ¿De acuerdo? Perdónenme un segundito. Bueno, vamos a hablar acerca ahora de este otro músculo, ¿cierto? Que es el músculo glúteo medio. Entonces, miren, como lo vemos aquí, el glúteo medio, si podemos ver como una relación, ¿cierto? Podemos decir que se encuentra por debajo, ¿cierto? De este músculo del glúteo mayor. Vamos a ver que su origen es obviamente por debajo de este. Entonces, si el músculo glúteo mayor estaba en toda la cresta, pues este va a estar como en su parte lateral, ¿cierto? De acuerdo, como que en su labio lateral, ¿cierto? Acuérdense que este borde o esta cresta ilíaca tenía como dos bordes, como un labio inferior, uno lateral y uno medial. Entonces podemos decir que este se encuentra por debajo de la cresta ilíaca, ¿cierto? De ese borde ilíaco en su labio lateral, ¿de acuerdo? Este, a diferencia del otro, pues miren que realmente su origen está desde acá adelante. Entonces vamos a hablar que, pues, parte de los orígenes eh, del glúteo medio será la espina ilíaca anterosuperior, ¿cierto? Vamos a tener también aquí una parte, aquí en esta zona, vamos a encontrar una aponeurosis que se llama la aponeurosis glútea, ¿cierto? Y pues la cara glútea, que es el que está, pues está por encima el músculo glúteo mayor, ¿cierto? Y si vamos aquí abajo, miren, esta zona de aquí, en esta parte de aquí de las aponeurosis, miren, este músculo va a formar esta parte de aquí, ¿cierto? Es un orificio importante, pues porque va a formar el músculo el glúteo medio, va a formar el orificio, va a formar este orificio que es el orificio osteofibroso, ¿cierto? Es importante porque pues por aquí van a transcurrir, van a atravesar los vasos glúteos superiores, ¿de acuerdo? Entonces, este glúteo medio va a formar eso, ese orificio osteofibroso. ¿De acuerdo? Es importante por lo que les digo, por lo que pues van a pasar por aquí todos los vasos glúteos, ¿cierto? Superiores de esta zona. Eso en cuanto a su origen, igual pues tiene un origen pues superior.
Y vamos a hablar en cuanto a su inserción. Realmente creo que de aquí todos estos músculos van a insertarse en esta parte del trocánter mayor, sino que van a ubicarse en una zona diferente. Entonces, como van a llegar a una parte, pues como que a una región diferente. Acuérdense que este trocánter mayor va a tener pues una cara lateral, medial, superior, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar que la inserción del músculo glúteo medio va a estar dado en esta zona de aquí, en el trocánter mayor, en su cara lateral. ¿De acuerdo? Esa es su inserción. Eh, hablar acerca de la inervación del músculo. Entonces, hablar de la inervación de este músculo está dada por miren, la inervación del músculo es el músculo glúteo superior, ¿cierto? Está inervado por perdón, está inervado por el nervio glúteo superior, ¿cierto? Y está irrigado por la arteria igual, glútea superior. Está irrigado por la arteria glútea superior. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, bueno, entonces ya vimos las cuatro cosas del músculo glúteo medio. Entonces, sus orígenes, la inserción, la inervación y la irrigación. ¿Cuál es la función de este? Realmente es esta, la abducción de la cadera, del muslo, ¿cierto? O sea, no quiero que me malinterpreten en cuanto a las funciones, porque acuérdense que las funciones de estos músculos no son discriminadas, sino la discriminación que hacemos es pues obviamente por educación, ¿cierto? Por aprendizaje. Realmente la acción de este músculo actúa en todo lo que vemos aquí, ¿cierto? Entonces, acuérdense que abducción es abrir, ¿no? Las alas, ave, ¿de acuerdo? Entonces, actúa en la abducción, ¿cierto? De la cadera. Entonces, cuando se separa el miembro inferior de la línea media. Es la separación de eso. Entonces, en esa acción, el músculo glúteo medio funciona. ¿De acuerdo? Miren, aquí podemos ver otras de las funciones en las que actúa. Miren, también actúa en esta, ¿sí? En la flexión de la cadera. Hablamos también de la extensión. Vuelvo y les digo, estos músculos no están separados de ninguna condición funcional. Lo que pasa es que, pues, obviamente, o podemos decir que tienen una función principal y unas funciones secundarias asociadas. Entonces tienen estas acciones, la flexoextensión de la cadera, actúan en la rotación medial, ¿cierto? Miren, esta rotación medial es que miren, la estructura se gira hacia su parte media, ¿de acuerdo? Bueno, como antagonista a esto, pues puede ayudar también en la rotación lateral. Vuelvo y les digo, los movimientos de estos músculos, de todos los músculos que vemos, no están asociados o no están determinados a una sola condición, ¿de acuerdo? Entonces, este es el glúteo medio y después seguimos con que es el glúteo menor, ¿de acuerdo? Glúteo menor. Bueno, bueno, si hablamos de sus relaciones, bueno, podemos decir que este también hace parte del orificio, eh, este orificio osteofibroso, ¿cierto? Que hacen los músculos glúteos, ¿cierto? También pues hace parte de esta formación, ¿no? Si nos ponemos a hablar del origen del glúteo menor,
podemos decir que está en la parte posterior, ¿cierto? Pues está por debajo del, del glúteo medio, ¿cierto? Posiblemente por debajo del glúteo menor. El origen de este es como en toda esta zona de la cara glútea, ¿de acuerdo? El origen este está como pegado más a esta zona, en la cara glútea del hueso pélvico, ¿de acuerdo? Entonces, hablamos sobre su origen, podríamos decirlo así, que el origen es en la cara glútea, ¿cierto? Del ilíaco. Es mucho más posterior, miren, es mucho más tirado hacia, pues, hacia abajo, hacia esta cara lateral, ¿cierto? De la cresta ilíaca. No se olviden que pues, estos músculos glúteos están pegados o nacen de la cresta ilíaca. En cuanto a su profundidad, pues van siendo de afuera hacia adentro y entonces su origen es la cara glútea del hueso ilíaco, mucho más lateral, ¿cierto? Al borde, pues, de la cresta ilíaca, ¿cierto? Y se va a dirigir hacia abajo a insertarse en el borde anterior y superior del trocánter mayor. ¿De acuerdo? Entonces, la inserción se dirige pues hacia abajo y se va a insertar en la cara anterior, ¿cierto? Y en el borde superior del trocánter mayor. Eh, Hablar acerca de la inervación, pues está dado igual por el nervio glúteo superior. El nervio glúteo superior. Este nervio, tanto el glúteo superior como el glúteo inferior, hacen parte de una condición que se llama el plexo sacro. ¿De acuerdo? Entonces, la inervación está dada por el nervio glúteo superior y la irrigación, pues va a estar dada igual por la arteria glútea superior. ¿De acuerdo? La función que tiene este músculo actúa más en la rotación medial. Su función principal es rotación medial, la cadera. ¿De acuerdo? Su accionar es rotación medial de la cadera. Obviamente actúa también en la flexión de la cadera. Y también pues en la aducción de la cadera. Entonces no se olviden, la función principal, rotación medial de la cadera. Esa es la función principal del músculo glúteo menor. Bueno, entonces ya con este músculo, el glúteo menor y vamos a ver otros de los músculos que están pegados aquí, que son considerados, creo yo, como los músculos. Bueno, eh, hay algunas clasificaciones, yo no sé si es, bueno, hay un autor bueno, que no le da la clasificación que nosotros le dimos, que es la clasificación que le da la Target, sino hay unos autores que dan la clasificación como de superficiales y profundos. Estos músculos, estos tres músculos, el glúteo mayor, el medio y el mínimo o el menor, y que es el tensor de la fascia lata, son considerados como los músculos superficiales, ¿de acuerdo? Son considerados superficiales porque el resto de músculos de esta zona, que son esos que están aquí, ¿cierto? Que los vamos a ver ahora, son parte de los músculos profundos, ¿de acuerdo? La Target a estos los considera como los músculos propiamente dichos de la cintura pélvica, ¿de acuerdo?
pero hay otros autores que, que los consideran como los músculos profundos de la cintura o de la cadera, ¿de acuerdo? Nosotros los vamos a hablar como los hemos nombrado, ¿cierto? En nuestra clasificación de los tres grupos. Eh, entonces, vamos a terminar ahora acerca de estos comunes o de estos superficiales, hablando un poco acerca de este músculo del tensor de la fascia lata. ¿De acuerdo? Este es un músculo delgado, aplanado. Si nos ponemos a hablar de... em, si nos ponemos a hablar de su origen, miren como vemos aquí, entonces el origen del músculo tensor de la fascia lata está a nivel de la espina ilíaca anterosuperior, ¿cierto? En la cresta ilíaca o en la espina ilíaca, ¿de acuerdo? Pues en la cresta, su origen realmente es aquí, en la espina ilíaca anterosuperior, ¿de acuerdo? Como lo vimos ahora, miren bueno, de pronto aquí no, salgámonos de aquí, miren esto que realmente es importante. Miren dónde se inserta. Acuérdense de esto que les dije yo aquí. ¿De acuerdo? Miren, el tracto iliotibial. Entonces, realmente la inserción que tiene y pues como vemos aquí, miren, si bien nace de esta zona de la espina ilíaca anterosuperior, ¿cierto? Y de la cresta ilíaca, miren, de la cresta ilíaca y de la espina ilíaca anterosuperior, esta se dirige hacia abajo, si bien pues su inserción va a ser en esta fascia o en este tracto iliotibial, pues este va a ser parte de la formación, ¿de acuerdo? Este va a formar a este tracto iliotibial. Entonces, si podemos hablar de la inserción, podemos decir que esta fascia lata, como que en su tercio superior, ¿cierto? Va a formar, como que pues va a formar parte o va a crear a la fascia o al tracto iliotibial, ¿cierto? Y que se va, y que pues va a tener, digamos, una inserción inferior, ¿cierto? Miren dónde llega, ¿de acuerdo? Llega hasta acá abajo, miren, llega a la tuberosidad lateral de la tibia. Si vemos aquí abajo, miren dónde se inserta, abajo en la tibia, miren, en esta zona de acá, ¿de acuerdo? Entonces, este hace parte, ese tensor de la fascia lata hace parte de este tracto iliotibial, ¿cierto? Y entonces podemos decir que ese tiene como que sus dos inserciones. La inserción superior, que podemos decir que es esta, que es el tracto iliotibial hacia abajo, pero este también hace parte de la formación de este tracto, y entonces se dirige hacia abajo, ¿cierto? Unido a ese tracto iliotibial o a esa fascia iliotibial, ¿cierto? A insertarse abajo en la tuberosidad lateral de la tibia. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que tiene esas dos inserciones. El origen, no se olviden, espina ilíaca anterior superior y sus dos inserciones. Si nos ponemos a hablar acerca de su inervación, está inervado igual por el nervio glúteo superior, ¿cierto? Y su irrigación está dado por la arteria circunfleja lateral. Entonces, la inervación, ¿cierto? Está dada por, un segundito, por favor. Entonces, inervado por ¿no? El nervio glúteo superior. Y la irrigación, pues estas son parte de las circunflejas. Media. Esta, esta. Entonces, está dada por esta. O sea, la irrigación realmente está dada por esta, por la arteria circunfleja femoral, ¿cierto?
Miren, rama de la femoral profunda. ¿De acuerdo? Entonces, circunfleja lateral, rama de la femoral profunda. ¿No? Bueno, en cuanto a la función que tiene este, pues hacer es rotación lateral, abducción de la cadera. Entonces, como función principal, abducción, ¿cierto? De la cadera y la rotación medial, pues, que hace este, ¿no? Por su inserción. Esta, rotación medial. Bueno, de pronto es que aquí no se ve muy bien, pero cuando hablamos de rotación medial y lateral, rotación medial, miren aquí es una cosa importante que vean en cuanto a rotaciones. Miren, ¿no? Entonces quiero que aprendan una cosa, chicos. Es que aquí es importante que sepan, miren. Una cosa es rotación medial de la cadera y otra cosa es rotación medial de la rodilla. ¿De acuerdo? Es importante que lo sepan en esta diferencia y es porque cuando hay rotación medial de la cadera, hay rotación lateral de la cadera. Eh, perdón. Cuando hay rotación medial de la rodilla, cuando hay rotación, a ver, cuando hay rotación medial de la cadera, ahí la rodilla se hace lateral, ¿de acuerdo? O sea, son movimientos como contrarios, ¿de acuerdo? Para hacer rotación externa se juntan las rodillas y para hacer rotación interna se separan las rodillas. Así pues creo que es mejor de entenderlo. Porque estas a veces algunas confusiones que se tienen a veces, y es que uno les pide que haga rotación medial de la cadera y juntan las rodillas, y no, o sea, es rotación, pues o sea, la medial es que las rodillas se separen para que la cadera se junte, ¿cierto? Y si uno quiere hacer una rotación externa de la cadera, entonces tiene que juntar las rodillas para que haga rotaciones. O sea, este va hacia adentro y este va hacia afuera, y este va hacia afuera y este va hacia adentro. Bueno, entonces, esa es la función, abducción y rotación medial. ¿De acuerdo? Bueno, les digo, no son movimientos, no son movimientos pues como aislados, pues todos intervienen en los movimientos de la cadera en cuanto a flexión, rotación. Entonces también miren, este músculo del tensor de la fascia lata va a actuar a este nivel, en la flexión de la cadera. Entonces, estos cuatro músculos, chicos, estamos hablando de los músculos pelvitrocantéricos, ¿de acuerdo? Estos cuatro músculos, glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor mínimo y el tensor de la fascia lata se consideran como los músculos superficiales, ¿cierto? Superficiales o músculos comunes, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos a hablar de los músculos propiamente dichos, ¿de acuerdo? Entonces, en orden de estos músculos, vamos a encontrar como primero, bueno, vamos a nombrarlos aquí. Miren que estos están así como obturador, gemelo, obturador, ¿de acuerdo? Para que lo sepan, son así, obturador, gemelo, obturador. Entonces verán, vamos a nombrarlos. El primer músculo que encontramos, esto hace parte de los músculos propiamente dichos de la cintura pélvica, de los músculos pelvitrocantéricos, músculos propiamente dichos, o también se los conoce como los músculos profundos. Bueno, si hay, yo sé que ustedes son personas que leen de diferentes anatomías, pues van a encontrarlos de pronto así. Entonces, el primero que encontramos es este, ¿cierto?
primero encontramos el músculo piriforme, o ustedes lo pueden encontrar como el músculo piramidal de la cadera, es el mismo, ¿de acuerdo? Siempre hay que colocarle el apellido que sea el piramidal de la cadera, porque acuérdense que en la parte anterior de los músculos también encontramos, ¿cierto? En los músculos del abdomen también encontramos un músculo piramidal, que es el abdomen, para no confundirse, ¿de acuerdo? Entonces vamos a encontrar al músculo piramidal, vamos a encontrar, bueno, yo creo que aquí está el gemelo superior, ¿cierto? Entonces este de aquí debe ser el obturador interno, este pues debe ser el otro gemelo, y detrás de este es el cuadrado, este, está el obturador externo, ¿de acuerdo? Obturador externo. Entonces, vamos a hablar acerca de estos músculos propiamente hechos. Entonces, no se olviden. Toca disecar esto de aquí. Entonces, encontramos músculo piramidal, músculo gemelo superior, ¿cierto? Músculo obturador interno, músculo gemelo inferior, músculo. Por detrás de estos, haciendo esa disección que hicimos, está el obturador externo y el cuadrado femoral. Vamos a hablar acerca de cada uno de estos, encontrar algunas condiciones importantes de estos músculos. Entonces, del primero que vamos a hablar es de el músculo piramidal, ¿cierto? O el músculo piriforme, piramidal de la cadera o piriforme, ¿de acuerdo? Bueno, como vemos aquí, si nos ponemos a hablar acerca, si nos ponemos a hablar acerca del origen que tiene el músculo piriforme o el músculo piramidal de la cadera, podemos decir que se encuentra en la cara anterior del sacro, ¿cierto? A nivel del sacro. Este tiene más o menos 3 o 4 fascículos a nivel de estos forámenes, de los 4 forámenes sacros, ¿de acuerdo? Entonces está en la cara anterior del sacro por 3 o 4 fascículos, ¿cierto? Que están unidos a los orificios o a los forámenes sacros, ¿de acuerdo? Este, ¿cierto? Se dirigen hacia adelante. Miren que podemos, bueno, el libro puede decir que tiene que en cuanto a este tiene como, podríamos decir, como 2 orígenes, ¿de acuerdo? O tiene podríamos decir como dos partes, como 2 zonas, ¿cierto? Y es que tiene una zona intrapélvica, ¿cierto? Y una zona extrapélvica. Podríamos llamarlo como así, ¿de acuerdo? Eh, pues hablar de estos 4 fascículos, pues no se olviden que es como hablar como desde S2 a S4, son 4 fascículos que están aquí unidos a los orificios, a los orificios sacros, ¿de acuerdo? Entonces, se dirige hacia adelante, entonces, bueno, tiene una parte intrapélvica y una parte extrapélvica. Se dirigen hacia adelante, pasan por delante, ¿cierto? Del ligamento sacrotuberoso, ¿cierto? Que está en esta zona de aquí. Pasa por delante. Aquí va a haber, bueno, se dirige hacia adelante a insertarse, ¿cierto? En esta parte del trocánter mayor, en su borde superior. Entonces, si nos ponemos a hablar de su origen, el origen es intrapélvico, ¿cierto? Entonces podemos hablar de su origen intrapélvico a nivel de la cara anterior del sacro, ¿cierto? Bueno, podemos decir, bueno, entonces
entre sus 4 fascículos que tiene, de 3 a 4 fascículos, o podemos decir que va desde, si nos vamos a hablar como de lugares, entonces desde S2 a S4, se dirige hacia adelante, ¿cierto? Van a pasar por estas, bueno, lo que pasa es que aquí se van a formar los forámenes sacros, ¿cierto? Los forámenes sacros, aquí van a ver también unos orificios sacros, ¿cierto? Formados por el ligamento sacrotuberoso, se van a dirigir hacia adelante, bueno, se va a volver extrapélvico, van a pasar lateralmente por esta parte de aquí, por el acetábulo, ¿cierto? Este va a pasar o va a tener relación con la parte acetabular y se va a dirigir hacia adelante a insertarse en el borde superior del trocánter mayor. Lo que yo les decía ahora es que la mayoría de estos músculos, todos llegan a esta zona del trocánter, sino que llegan como a diferentes lugares, caras laterales, o la cara lateral, la medial, la superior, ¿de acuerdo? Entonces, este es el músculo piriforme. No se olviden, el origen y la inserción de este. Las relaciones que tiene, entonces, pues si nos podemos hablar de esas relaciones, entonces las relaciones que pasa por eh, tiene una relación con la parte acetabular, ¿cierto? De la articulación coxofemoral, tiene una relación con los orificios sacros, ¿cierto? Formados por el ligamento sacrotuberoso, ¿cierto? Y pues su origen intrapélvico a nivel de la cara anterior de la sacro. Si nos ponemos a hablar en cuanto a la función que este tiene, pues será esta rotación, ¿de acuerdo? Será por su inserción, pues obviamente, acuérdense que pues lo que hace es jalar, entonces si hablamos en cuanto a su función, pues será esta, la rotación lateral, ¿cierto? Por la inserción que tiene adentro, miren, este, miren lo que hace, rotación lateral. En cuanto a su inervación e irrigación, perdón, en cuanto a su inervación, pues tiene un nervio que se llama el nervio piriforme, que hace parte del plexo sacro. Es dado por este nervio, el nervio piriforme, que son parte de este plexo sacro. Y la, y la irrigación va a estar dada por la arteria glútea superior y por una arteria también que sale aquí del sacro. Esta. Entonces, la irrigación está dada por estas dos arterias. Por una arteria, pues la arteria sacra lateral, esta, y por la arteria glútea superior. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las dos, pues la irrigación del músculo piramidal o del músculo piriforme. ¿De acuerdo? Y la función, rotación lateral. Actúa también en esta, pues en la función de la cadera. Pero realmente por su función, por la inserción que tiene, esta, miren que tiene una inserción posterior muy arraigada, muy profunda, ¿cierto? Entonces, la función principal, rotación lateral, ¿de acuerdo? Eso en cuanto al músculo piriforme. Vamos a hablar acerca del gemelo.
Miren, lo muestra muy bien. Bueno, el gemelo superior, recuérdense de las espinas, ¿de acuerdo? Que había una espina asiática mayor y una espina asiática menor. Pues realmente el origen del gemelo superior es en la espina asiática, ¿de acuerdo? No se olviden de la anatomía. Miren, la espina asiática, entonces su origen es la espina asiática. Y realmente aquí es importante que sepamos, pues como que todos llegan pues a esta parte a esta zona como del trocánter, ¿de acuerdo? Todos llegan al trocánter mayor, pero estos músculos, este músculo, los dos gemelos, realmente van a unirse. Lo que pasa es que, bueno, como les mostraba aquí, todos estos, miren, todos llegan a esta zona y todos están asociados. Entonces, el gemelo superior, el obturador interno, el gemelo menor y el obturador externo que está atrás. Todos estos van a llegar a esta zona de aquí, ¿cierto? A esta zona del trocánter. Este músculo, el gemelo superior, si bien va a tener su inserción, va a tener, perdón, su origen en la espina asiática, este se va a dirigir hacia adelante, si bien aquí lo mostramos que todos llegan al trocánter mayor, ¿de acuerdo? Este músculo se va a pegar al fascículo pues como a toda esa parte tendinosa, ¿cierto? Del músculo obturador interno, o sea, a este. ¿De acuerdo? O sea, los dos músculos, tanto el gemelo superior como el gemelo inferior, la inserción realmente va a ser en el músculo obturador interno. ¿De acuerdo? En ese tendón llegan aquí, generalmente, pues todos llegan a esta zona de insertarse en la tuberosidad, pero el gemelo superior, igual, el gemelo superior y el gemelo inferior van a llegar a insertarse a esta zona de aquí, al tendón que va a formar o que va a ser o que nace del obturador interno. Entonces, el origen, la espina asiática y la inserción es el tendón del músculo obturador interno. ¿De acuerdo? Bueno, ese es su origen, su origen y su inserción. ¿De acuerdo? Bueno, si hablamos en cuanto a la inervación, pues todo esto realmente hace parte, creería yo, que pues si bien aquí dice nervio espinal, mmm, la inervación está dada realmente por el plexo sacro, pues por este nervio específico, pero todos están dados por por ramas del plexo sacro, ¿de acuerdo? Y la irrigación, miren que yo creería que también hay un nervio glúteo inferior, y creería yo que si bien es L5, creería yo que es el nervio glúteo inferior, pero el plexo sacro realmente es el que inerva esta zona de aquí. Y si hablamos en cuanto a su irrigación, pues está irrigada por la arteria glútea inferior, ¿de acuerdo? Los gemelos intervienen en la rotación lateral. Todos intervienen en la rotación lateral. O sea, si podemos hablar de los músculos como su función principal de los músculos profundos o de los músculos propiamente dichos de la cadera que vamos a hablar, que son el piriforme, los dos obturadores, los dos gemelos y el cuadrado, realmente todos estos, si nos ponemos a hablar de su función, realmente todos estos lo que hacen es rotación lateral, todos. Esa es la función principal. Pueden actuar en todos los movimientos, pues estén ahí, en flexión, en extensión, pero la función principal de todos estos se llama rotación lateral. ¿De acuerdo? Entonces, este es el músculo, el gemelo superior.
gemelo superior. Entonces vamos a ver a este, que es el obturador interno. Bueno, miren que este es importante por varias cosas. Entonces, bueno, este músculo obturador interno, vamos a hablar que, bueno, vamos a hablar que tiene como varios, bueno, como dos partes también, en hablar que tiene una porción intrapélvica y una extrapélvica, y podemos hablar que su origen, miren cómo está pegado aquí. ¿Se acuerdan de este? Entonces, aquí, bueno, vamos a hablar aquí de una membrana, ¿cierto? Que se llama la membrana obturatriz. Entonces, si nos ponemos a hablar, acuérdense que este es el foramen, ¿no? El foramen sacro, ¿cierto? Entonces aquí vamos a encontrar a la membrana obturatriz. De aquí, o sea, va a cubrir todo, pues va a salir de toda esta zona, ¿cierto? En la, pues bueno, esta membrana va a tener dos lados, una cara como externa y una cara interna, ¿cierto? Entonces este obturador interno va a salir de la cara interna, por obvias razones, ¿cierto? Y se va a dirigir hacia adelante, va a pasar por las espinas ciáticas y se va a dirigir hacia adelante a insertarse, pues en toda esta cara, en la cara, pues, como la cara medial, ¿cierto? Del trocánter mayor. Bueno, vamos a hablar de dos porciones. Entonces, vamos a hablar que este tiene una porción intrapélvica, ¿cierto? Que es esta que decimos que sale de la membrana obturatriz, ¿cierto? Se dirige hacia adelante, pasa por toda esta parte, pues como que toda la superficie cuadrilátera, miren, toda esta parte de la superficie del hueso coxal, a dirigirse hacia adelante, ¿cierto? A insertarse en toda esta parte medial, ¿cierto? Del trocánter mayor. Entonces va hacia la cara medial, ¿cierto? Del trocánter mayor. Nace de la membrana obturatriz de su cara interna. Pasa, bueno, si podemos hablar de sus dos porciones, tanto intrapélvica como extrapélvica, podemos decir que como que la división es esta parte de las espinas ciáticas, ¿cierto? De las dos, de la mayor y la menor, pasa entre ellas dos, ¿cierto? Para dirigirse hacia adelante e insertarse en la cara media del trocánter mayor. ¿De acuerdo? En cuanto a la función que tiene, pues igual la función es lo que hemos hablado, ¿cierto? La rotación lateral de esta parte de la cadera. La irrigación está dada por la arteria glútea inferior, ¿cierto? Y la inervación están dados por los nervios espinales del plexo sacro, ¿de acuerdo? La función, no se olviden, rotación lateral. Bueno, pues vamos a hablar del gemelo inferior, ¿cierto? Que si el uno viene pues de la espina ciática mayor, pues este vendrá, su origen, estos dos pues vienen de las dos espinas ciáticas, ¿cierto? Entonces, viene desde la tuberosidad ciática, la espina ciática menor, ¿cierto? Igual se va a dirigir hacia adelante a insertarse, pues todos llegan a, como les decía, todos llegan al trocánter mayor,
pues este es su borde medial, pero realmente la inserción de los dos gemelos se van a dar en el ligamento en el ligamento del músculo obturador interno, ¿de acuerdo? Entonces, su origen, la espina, tuberosidad ciática o espina ciática menor, se dirige hacia adelante a insertarse en el tendón del obturador interno, que se van a dirigir, pues, o se van a insertar en el borde medial, ¿cierto?, del trocánter mayor. Lo que les decía, la función de todos estos músculos, rotación lateral. Si hablamos de la inervación, pues seguimos hablando de estos nervios espinales, ramas del plexo braquial, perdón, del plexo sacro. Y si hablamos sobre su irrigación, pues está irrigado igual por la arteria glútea inferior. Vemos este. Vamos a hablar un poco acerca de este, que es el otro músculo, que es lo que hablábamos, ¿cierto? Entonces, acuérdense que si el obturador, pues es pues digamos que la inserción es lo contrario en cuanto a hablar sobre sobre la membrana obturatriz, ¿cierto? Que pues este viene de su cara externa, ¿cierto? Lo mismo, se dirige hacia, pues se dirige hacia adelante, ¿de acuerdo? A insertarse en el cuerpo del pubis, pues en esta zona de aquí, pues pasa por esta zona, pues se inserta en el cuerpo del pubis, ¿cierto? La rama del isquion, y se dirige a insertarse también, pues en este es el borde intertrocantérico, en esta zona de aquí, ¿de acuerdo? En esta zona aquí, en el borde intertrocantérico, aquí. ¿De acuerdo? Esa es la inserción. Entonces, viene de la membrana obturatriz, ¿cierto? Por su cara externa, eh, pasa por de la articulación coxofemoral, por la articulación, pues por debajo de la articulación coxofemoral, ¿cierto? Pasa por el cuerpo del pubis, esta rama del isquion, y se va a insertar aquí en la fosa trocantérica, en el borde intertrocantérico. ¿De acuerdo? Igual que el músculo cuadrado, en la fosa intertrocantérica. Se va a insertar en esta zona de aquí de la fosa intertrocantérica, en el borde. Eh, la inervación va a estar dada por el nervio obturador y la irrigación, pues, va a estar dada por la arteria obturatriz. Es esta. Función igual, rotación lateral de la cadera. Y por último, pues vamos a ver al músculo que lo sacamos aquí para poder ver este músculo obturador externo, que es el cuadrado. Realmente es un músculo muy pequeño. Es este de aquí, ¿cierto? Es el cuadrado femoral. Miren de dónde sale, de la tuberosidad isquiática, ¿cierto? Y se dirige hacia adelante a insertarse en la cresta intertrocantérica. Entonces sale de la tuberosidad isquiática hacia adelante, se dirige a insertarse en la cresta intertrocantérica del fémur. La función que tiene, no se olviden, es rotación lateral, como todos estos músculos que hemos dicho propiamente dichos. La inervación, nervios espinales del plexo sacro, y la irrigación está dada por la arteria glútea inferior. Bueno, estos son todos los músculos que hacen parte de los músculos, bueno, entonces del cinturón pélvico, de la parte de los músculos pelvitrocantéricos. ¿De acuerdo?
No se olviden. Entonces, en los músculos palmitrocantáricos existen dos tipos, pues como que dos tipos de músculos. Como que los superficiales y los profundos, según unos libros los nombran así, o como los comunes y los propiamente dichos. En los comunes o superficiales se encuentra el glúteo mayor, el glúteo medio, el glúteo menor y el tensor de la fascia lata. Y entre los músculos propiamente dichos encontramos el piramidal de la cadera o piriforme, encontramos el obturador, bueno, el gemelo superior, el obturador interno, el gemelo inferior, el obturador externo y el cuadrado femoral. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ahí. Bueno, entonces, no se olviden, chicos, de hacer, de llevar su tablita. No se olviden. Creo que entre hoy y mañana les activo para que lo puedan subir. Eso tienen toda esta semana para poderlo hacer. Y bueno, por hoy, si no hay preguntas, vamos a dejar ahí. Entonces, acuérdense que estamos viendo el cinturón pélvico, las tres partes, el grupo pelitrocantérico que vimos hoy. Mañana vemos bueno, mañana martes, no, el miércoles vemos el músculo iliopsoas, que es el otro grupo de los músculos iliopsoas, y el tercer grupo de esta cintura, que son los músculos aductores del muslo. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, si no hay preguntas, nos vemos el miércoles. Chicos, una cosa, yo con el grupo que pasó, y es que lo voy a hacer con el otro también. Vamos a dejar el viernes, ¿de acuerdo? Vamos a dejar el viernes para que revisemos todo lo que tengamos que ver con notas y parciales, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar el viernes entonces, por favor, ahora pues yo hablo con Sebastián para que les informe, pero el viernes lo mismo que yo hice con el otro grupo. Yo les he dicho, siempre vamos a revisar las notas y eso. El viernes nos vamos a dedicar toda la mañana, vamos a estar, espero conectarnos como que a la misma hora, pero vamos a revisar todas las notas. Si hay alguna pregunta, si hay cosas que corregir de los parciales, por favor, ese día. Si hay personas que tienen problemas con los parciales, ese día vamos a revisarlos. Si hay alguna persona que tenga o deba algún parcial con justificación, si hay justificación, lo vamos a hacer ese día. Vamos a cuadrar toda la parte de las notas el viernes. ¿De acuerdo? Ya lo hice con el otro grupo, sacamos todo. Yo lo que pasa es que lo hago así porque tengo que tengo que descargar del COES, tengo que bajarlo, el reporte que ellos me dan, y con eso lo cambiamos y los vamos modificando. Entonces, por favor, el viernes, si tienen preguntas, si hay modificación de todos los parciales que hemos hecho, por favor, los vamos a revisar ahí y vamos a colocar la nota, ¿de acuerdo? Entonces, el viernes hacemos esa revisión. Entonces, si no hay ninguna pregunta, chicos, nos vemos el miércoles, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, gracias. Bueno, gracias.